desarrollo del deportista a lo largo de toda su carrera, podemos decir, deportiva. Voy a ir compartiendo pantalla para empezar con esto. Bien. Bueno. Lo primero que quiero, o con lo que quiero empezar la charla es cómo se va desarrollando el movimiento y todos los aspectos motores en el niño. Hay distintas teorías, yo elegí una para graficar. Si me pasa la presentación. Ahí vamos, bien. El desarrollo motor, este autor lo compara con una montaña con distintos picos. En la base de la montaña van a estar los movimientos primitivos. Los movimientos primitivos no son más que los reflejos, todos estos que surgen para asegurar la supervivencia del recién nacido. Una vez que se van perdiendo estos reflejos, que sucede naturalmente, se entra en el periodo preadaptativo. En este periodo preadaptativo empiezan a surgir todos los movimientos fundamentales y surgen de forma espontánea. Es decir, empiezan a gatear, empiezan a intentar pararse, intentan empezar a caminar, empiezan a interactuar un poco con el entorno. Una vez que el recién nacido, ya el bebé, podemos decir, empieza a caminar, se empieza a marchar, empezamos a entrar en la etapa de patrones motores fundamentales. ¿Cuáles son los patrones motores fundamentales? Son aquellos que nos hacen interactuar con el entorno y nos hacen, de alguna manera, relacionarnos. Parece, o parecería que sucede naturalmente, pero acá ya los movimientos dependen bastante del entorno y de las posibilidades que tenga el niño. Los patrones motores fundamentales son caminar, correr, o se conoce también como formas básicas de movimiento. Lanzar, y no quiero dejar de repetir que parece que se dan de forma natural, pero en realidad tienen estrecha relación con el entorno y en cómo se relaciona con el ambiente el joven, en este caso, que va de entre 1 a los 7 años. Y otra cosa importante, que al terminar esta etapa nos empezamos a relacionar con el deporte, nos empezamos a iniciar. Y es al relacionarnos con el deporte cuando empezamos a poner en funcionamiento todos los patrones motores fundamentales, o todas las formas básicas de movimiento, y la empezamos a aplicar al deporte o al juego. Esto es decir, bueno, empiezo a correr para llegar primero a una pelota, empiezo a lanzar para pegarle algo, apuntarle algo, empiezo a saltar porque quiero ganar en el salto, porque juego a un juego, participo en un juego en que es necesario saltar largo o saltar alto. Y a su vez, subiendo esta montaña, estas habilidades se van combinando, es decir, empiezo a saltar y a lanzar para jugar al básquet. Empiezo a saltar y pegarle una pelota para jugar al vóley. Empiezo a hacer fuerza con las piernas y pegarle una pelota de golf. Empiezo a incorporar movimientos y a combinar movimientos en relación a la tarea o en relación al deporte. Y acá aún más todavía, la relación con el entorno es más importante. Si bien empiezan a participar factores internos y factores externos también, como el desarrollo, la capacidad que tenga o que haya adquirido la persona en los primeros años, el entorno es crucial. Lo que quiero también mencionar es que cada una de las etapas se va apoyando en la anterior. Es decir, que cuanto más ancha sea la base de la montaña, más chance va a ser el segundo escalón. El segundo escalón, más ancho va a ser el tercero, y nos va a permitir subir distintos picos. La última etapa, la etapa de habilidades, es donde ya nos vamos a centrar en subir un pico. Fíjense que cada pico de la montaña representa un deporte.
a mayor ancho, para graficarlo, ¿no? A mayores experiencias, a mayor desarrollo de habilidades, mayores posibilidades de subir distintos picos de esta montaña. Es decir, que aquella persona que pueda saltar y lanzar bien, que pueda saltar y golpear bien, que pueda correr y frenar, correr y saltar y combinar todas estas habilidades, más chance va a tener de subir o practicar cualquier deporte. Otra de las variantes que contempla este modelo de desarrollo es la de tener en el objetivo un solo pico. Vamos a poner el pico de la derecha. ¿Se ve mi cursor, no? Sí. Imaginémonos que solamente queremos subir un pico de esta montaña. Vamos a ver el ancho, si proyectamos, vamos a ver el ancho de la montaña, va a ser mucho más estrecho. En el caso de que no lleguemos a este pico, las posibilidades son ínfimas de participar en otro deporte. ¿Sí? No digo ni de ser bueno en otro deporte, sino digo de participar. Por lo tanto, desde mi punto de vista, este modelo de desarrollo es una gran guía o una gran explicación para entender que cuanto más cosas hagamos, cuanto más cosas aprendamos cuando chicos, más fácil va a ser participar en cualquier deporte. ¿Sí? Y más fácil va a ser bueno en algún deporte y disfrutarlo, ¿no? Bien, otro modelo que explica más el desarrollo deportivo, no tanto el desarrollo del motor de la persona, tiene que ver con cómo se va desenvolviendo, qué decisiones va tomando una persona cuando se va adentrando en el deporte. Vemos que coinciden más o menos los dos autores, que a los 6 o 7 años se hace el primer contacto con el deporte, y a partir de allí tenemos 3 caminos posibles. El primero, vamos de arriba hacia abajo, coincide con el segundo camino también en los años de muestreo. Los años de muestreo implican participación en muchos deportes y participación en muchos juegos, donde la principal actividad es el juego con el fin lúdico, con el fin de divertirse, con el fin de pasarla bien, y que a su vez nos va nutriendo de todos estos movimientos que hablamos al principio en el modelo de la montaña. Una vez que alcanzamos los 12 años, estas edades no son estancas, pueden ser 12, pueden ser 11, pueden ser 13, depende de cada uno, ¿no? Tenemos 2 posibilidades. Dedicarnos al deporte recreacional, con el simple objetivo de pasarla bien, socializar y tener un buen estado de salud. Y el segundo camino va ya a buscar la élite deportiva, dice el autor. Y por este camino encontramos 2 etapas. Años de especialización, donde ya empezamos a tener entrenamientos específicos de un deporte, empezamos a orientarnos hacia un deporte, empezamos a orientarnos hacia uno de esos picos que vimos en la diapositiva anterior, pero sin dejar de lado otros deportes. La formación multideporte es la base de estos 2 caminos. Es lo que nos va a permitir tener un desarrollo deportivo y un desarrollo motor y ampliar las posibilidades de movimiento de la persona. Avanzando en esta etapa, a los 15 años aproximadamente, el autor ya plantea que este pico se empieza a subir con un poquito más de dedicación. El juego ya empieza, o lo lúdico, ya tiene que empezar a dejar lugar a entrenamientos más específicos y más enfocados en aumentar el rendimiento. En los años anteriores, el aumento del rendimiento no era el principal objetivo. Es más, en los años de muestreo nadie piensa en rendimiento. En los años de inversión, a partir de los 15, ya nos empezamos a meter en el rendimiento, empezamos a buscar buenos valores
de performance deportiva, con el objetivo de llegar a la elite. Si bien estos cuadrados parecen algo estancos, todo lo contrario. Una persona que no llega a la elite, que toma el segundo camino en los años de inversión, puede pasarse a los años recreacionales hasta que pueda practicar deporte, y esto lo vemos constantemente. Y está comprobado que cuanto más pasemos, no cuanto más pasemos, cuanto tengamos más experiencia en distintos deportes, más chances tenemos de seguir participando de cualquier otra actividad deportiva una vez que seamos adultos. Por el contrario, la especialización temprana implica participación en un solo deporte, olvidarnos de lo lúdico, del juego, del placer, no contemplamos otros factores como los factores sociales, factores psicológicos, sino que lo único que se busca en este camino es la performance deportiva. Es decir, rendir bien deportivamente, y todos los cañones están apuntados ahí, en ser bueno desde el primer momento. Está comprobado que esto no es el mejor camino, porque aumenta la deserción deportiva a temprana edad, aumenta la posibilidad de lesión, y además no nos permite experimentar otras actividades y no nos permite participar de otros deportes. O sea que yo, por lo menos de mi parte, desaliento este camino para todos. Otra cosa que me olvidé de decir, que me parece que es importante, el rol de la educación física en el colegio acá. Nosotros podemos elegir un deporte, pero la educación física en el colegio tiene la responsabilidad de hacernos pasar, o de hacer pasar a los chicos por muchas experiencias motoras, ¿sí? De lanzar, de correr y frenar, correr y saltar, etcétera, etcétera. Bueno, pasado por un poquito por el desarrollo, me voy a centrar en dos frases que uno escucha bastante frecuentemente en el ambiente, en los entrenamientos, en las charlas, y tienen que ver con la flexibilidad y con la fuerza. Uno dice, hay que elongar. Sí, hay que elongar, sí. ¿Cuándo? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasa con la elongación? Y cuando hablamos de elongar, lo que buscamos es flexibilidad y amplitud de movimiento, que sabemos que son fundamentales en el golf y lo vemos en la televisión. Los golfistas son bastante flexibles y tienen una amplitud de movimiento asombrosa. Hay distintos factores que van a hacer que seamos más o menos móviles, y en este aspecto yo quiero decir que ahí te estoy leyendo, Carmina, que no solamente el factor del muscular va a ser un limitante de la amplitud de movimiento. Todos los tejidos que circundan una articulación, que están cerca de una articulación, pueden hacer que seamos más o que tengamos más o menos movimiento en la misma. Estos son cápsulas, ligamentos, tendones, músculo, las fascias. Bueno, todo esto es lo que nosotros ponemos en juego cuando elongamos. Y otra de las cosas que por ahí me preguntan es si puedo o puede ir al gimnasio mi hijo. Y cuando pensamos en el gimnasio, pensamos en hacer fuerza. Y cuando pensamos en fuerza, pensamos en pesas, y nos da como cierto temor o cierta resistencia, o no conocemos del todo qué puede hacer una persona en el gimnasio y qué no puede hacer o un chico en el gimnasio o no. Y a nadie se nos ocurre pensar en esto. Me gustó esta foto porque esto es fuerza y es flexibilidad y amplitud de movimiento puro. Los desafíos después, si quieren probar, poner los dos brazos arriba y
con una escoba a ver si pueden llegar a esta postura, y van a ver que es bastante complejo y se necesita de bastante entrenamiento para esto. Si está bien o está mal, bueno, quedará para cada entrenador y cada objetivo. Pero que es posible, es posible. Y cuando pensamos en fuerza también no se nos ocurre ninguna de estas dos acciones. En la izquierda vemos dos chicos, vamos a decir que llevan las compras, que pueden tener 10 kilos, vamos a decir, que lo llevan entre los dos. Pero si nosotros le cargamos una mancuerna de 10 kilos a un chico y lo miramos distinto, o no lo miramos igual que si llevasen los bolsos. Y cuando vemos a Superman saltar la escalera, imaginen la fuerza que tiene que hacer este chico cuando caiga. Hay un estudio que habla de que un salto a la caída puede absorber o puede representar el 7 veces el peso corporal. O sea que este chico saltando de la escalera, capaz que esté haciendo una sentadilla de, vamos a hacer suaves, 50 kilos. Y si nosotros le decimos a un chico que se cargue una barra de 50 kilos, no digo que haya que hacerlo, ¿no? Pero la actividad de la vida diaria del chico está haciendo fuerza constantemente, a esto quiero llegar. Y obviamente se puede lastimar, yo no le aconsejo a nadie que salte de 10 escalones, pero el chico está constantemente haciendo fuerza. Desde que se empieza a parar, desde que empieza a caminar, desde antes, desde que gatea, desde que se empieza a saltar, empieza a correr, está constantemente haciendo fuerza, entonces no hay que demonizar, por decirlo de alguna manera, las manifestaciones de fuerza. Vamos a la flexibilidad. Vamos a ir desglosando un poquito la flexibilidad. Cuando somos chicos, nuestros tejidos son muy maleables, que quiere decir que los podemos deformar con cierta facilidad. Estos son músculo, articulación, hueso, todos nuestros tejidos son más laxos. Entonces estamos en una oportunidad de poder lograr estos rangos de movimientos, liberar restricciones, hacer que las articulaciones sean congruentes, y esto es a partir de todos los estímulos que nosotros le demos, desde el colegio, desde la casa, desde la preparación física, desde el deporte. Una vez que vamos creciendo, sobre todo cuando vamos creciendo, se va a entrar en una crisis de pérdida de flexibilidad. Y esto tiene que ver mucho con que los huesos crecen a una velocidad distinta a la que crecen el resto de los tejidos. Se va a dar un pico de crecimiento y vamos a ver una crisis en la flexibilidad. Los músculos no son tan largos como los huesos, los tendones ocurre lo mismo, y vamos a ver chicos que están muy acortados. ¿Qué hagamos en el periodo de oportunidad y qué hagamos en el periodo de crisis? Nos va a dar como final un resultado que lo puse entre comillas porque la flexibilidad se puede entrenar durante toda la vida. Si bien está dada es muy genética, tiene un componente genético muy alto, siempre se puede entrenar. ¿Sí? Y para graficar este proceso, me gustó esta imagen, que vemos un chico a los 3 años, cómo se puede doblar, y cómo va perdiendo esta capacidad de estirarse, sobre todo de la cadena posterior, de la parte posterior del cuerpo y piernas, y miembro inferior, con el correr de los años. Bueno, cuando hablamos de fuerza, yo creo que, o quisiera aclarar o abordar dos temas, dos puntos. Primero, se altera el crecimiento. ¿Qué sabemos de esto? La verdad que se sabe, ya está hay bastante evidencia, y le quiero hacer llegar algo de la evidencia, ¿no? Obviamente elegí algunos estudios en relación a las edades. En este caso es un estudio de 2 años, que se hizo en un colegio con chicos de 9 años. Los midieron antes de empezar un entrenamiento de fuerza.
En el entrenamiento le midieron fuerza y le midieron altura. Separaron un grupo, hizo ejercicio de fuerza, otro grupo hizo clases de educación física convencionales, por decirlo de alguna manera, con juegos. El otro hizo sentadilla, hizo sentadilla, pesos muertos, todo ejercicios con pesos libres, con pesas. Y a los 2 años, o a los 21 meses, menos de 2 años, se volvieron a hacer las mismas evaluaciones. El grupo que hizo fuerza fue más fuerte, ligeramente más fuerte, pero lo que yo quiero destacar es que no hubo efecto en el crecimiento, es decir que los dos grupos crecieron en altura lo mismo, ¿sí? O sin diferencias significativas, destacables, ¿sí? Y en este estudio, ya son más grandes, tienen un promedio de 14 años los chicos, hicieron algo muy similar, pero además le midieron la densidad del hueso, la densidad mineral ósea. La densidad mineral ósea, cuanto más alta sea, más resistente va a ser el hueso. Más resistente a la carga, más resistente al salto, a la fuerza, a las tracciones que puede hacer un músculo. Y que encontraron algo muy similar. Hicieron también ejercicios con pesos libres, con fuerza de verdad. Los pusieron a hacer fuerza a los chicos y encontraron lo mismo, que no hubo cambio en la altura, o no hubo diferencia entre un grupo que hizo fuerza y otro que no. Y además, no solo eso, sino que la densidad mineral ósea, la resistencia del hueso, fue mucho mayor en aquellos que hicieron fuerza. ¿Sí? Entonces, este trabajo me sirvió como resumen, lo tomé para destacar los puntos que venimos destacando. Primero, la posibilidad de hacer fuerza y los beneficios que tiene a nivel de la salud ósea. Acá vemos a la izquierda un hueso con baja densidad y otro hueso con alta densidad. Imaginemos la resistencia, ¿no?, de uno y otro. Ejercicios con pesas y ejercicios con saltos son los que recomienda este consenso, y ejercicios que carguen, que sean desafiantes para el cuerpo y que le den un estrés. ¿Sí? Siempre controlado y siempre con un personal profesional a cargo. Y puse esta foto porque me pareció graciosa también, de una persona alta y una persona baja, que no hay ninguna evidencia para pensar que el uso de la fuerza como medio de entrenamiento nos haga perder estatura. Y otro de los consejos es evitar esto, evitar el joven aburrido. Va a hacer que no se comprometa, va a hacer que no siga con un programa de preparación física, y es uno de los principales, me parece, objetivos que tenemos que tener como profesionales a la hora de encarar un trabajo con menores. Sobre todo con menores de 14, 15 años, donde todavía si bien no estamos perfilando alguno de esos picos, todavía no estamos subiendo el pico. Entonces, ¿altera el crecimiento o no? ¿Se pierde flexibilidad o amplitud de movimiento? Bien, que voy a traer 3 estudios. Este estudio, separaron 4 grupos, uno que no hizo nada, uno que entrenó solamente la flexibilidad, otro que entrenó, no veo mi curva, que entrenó solamente la fuerza, y otro que combinó. El negro es cómo estaban de flexibilidad. Este estudio utilizó midió un test con 20 medidas de flexibilidad, de distintas articulaciones, y daba un score. Bueno, vemos que no hay diferencias entre si solamente entrenamos fuerza. Si solamente entrenamos fuerza, vemos que la diferencia es mínima. No hay una diferencia significativa, y cuando entrenamos fuerza y flexibilidad, mejoramos la flexibilidad. ¿Sí? Pero a mí lo que me interesa, no puedo pintar, ¿no? Lo que me interesa mostrarles es esto. No se pierde flexibilidad con entrenamiento de fuerza.
dos estudios más. Si puedo pasar la diapositiva. Ahí está. Vamos para borrar eso. Uy, me quedó eso, no puedo borrar. Ahí está. Borrar todas las cosas. Bien. Este estudio lo que hizo fue entrenar también deportistas en distintos volúmenes, con distintas cantidades de series, y midieron, se me tilda. Ahí está, midieron 10 movimientos articulares y un movimiento global. Solamente hicieron fuerza, no entrenaron la flexibilidad, y lo que encontraron al final del estudio, durante 3 meses, 3 meses de entrenamiento, lo que encontraron al final fue que no solamente no perdieron flexibilidad, sino que aumentaron la flexibilidad en algunas evaluaciones. Y en esto hicieron algo similar, nada más que usaron máquinas. Hicieron otro tipo de entrenamiento de fuerzas, sin pesas, sí con máquinas, y encontraron exactamente lo mismo. La flexibilidad terminó por aumentar. Y en estos dos estudios lo que hicieron fue entrenar casi al fallo. Es decir, que levantaron pesas hasta que no podían más, en cada una de las series. Así que hay mucho de esto. Traje 3 para mostrarles. Y los ejemplos que podemos ver, o uno de los que vimos al principio, un levantador olímpico tiene mucha fuerza, entrena todo el tiempo fuerza, y tiene mucha flexibilidad para lograr estas posturas. Imaginemos un físico-culturista, la máxima expresión de entrenamiento de pesas, y miren la flexibilidad que pueden lograr. Y para mostrarles a algunos golfistas, Rory McIlroy y Tiger son dos grandes exponentes del entrenamiento de pesas, me parece, y cómo han transformado su cuerpo, y lo vemos día a día. Miren la flexibilidad que tienen. Y estuve buscando un tweet, creo que era, o un posteo de Bryson DeChambeau, que tanto se está hablando ahora, que decía algo así como: no solamente soy más fuerte por entrenar fuerza, sino que también soy más flexible. Así que no solamente tenemos los estudios, sino que también tenemos los comentarios de los deportistas, que no tienen mucha validez científica, pero siempre impactan, ¿no? Lo que dice un deportista impacta. Y con respecto a la fuerza, para ir cerrando, se habla mucho de la necesidad de pegarle lejos, de aumentar la velocidad de la cabeza del palo. Y esta revisión, copié un gráfico donde vemos que cuanto más a la derecha, más correlación tiene el ejercicio con la velocidad de la cabeza del palo. Y fíjense que los dos que más correlación tienen es fuerza de sentadilla, fuerza máxima de sentadilla. Es decir, me cargo la barra, la cargo con todo lo que puedo y levanto una vez. Eso es fuerza máxima. Cuanto más kilos levanto de sentadilla, más velocidad en la cabeza del palo. Cuanto más fuerza de pecho, de press en banco, hago, más velocidad de la cabeza del palo. Recordemos que acelerar la cabeza del palo va a permitirnos pegar más lejos, ¿no? Y recién atrás están todos los ejercicios pliométricos. Lanzamiento de medicine ball con rotación, lanzamiento de medicine ball sentado, un salto desde sentadilla, un salto contra el movimiento. Y fíjense que es más importante tener todos estos valores altos, es decir, los valores de lanzamientos y de saltos y de fuerza, que la altura o que ser pesado, o que tener kilos. Me pareció interesante hacerle llegar estos datos. Esto ya buscando rendimiento, ya nos olvidamos de la diversión, nos olvidamos de la parte social, ya estamos buscando
llegar lo más cerca de la elite o ser lo mejor jugador que pueda ser. Entonces, ¿se pierde flexibilidad o amplitud de movimiento con la fuerza? No. Está teórico, ¿no? Dejamos lugar. Bueno, y para ir cerrando también ya la presentación, ¿cuándo empezamos a entrenar? ¿Cuándo empezamos a incluir la preparación física? Y yo voy a destacar algunos puntos que me parecen importantes. El primero es no caer en la especialización temprana. Esto a título personal. Yo prefiero que antes de los 13, 14 años, 15, que dediquen más tiempo a andar en bicicleta, subirse a un árbol, jugar al fútbol, jugar al béisbol, jugar al básquet, al vóley, a lo que sea, y no sacarle tiempo a eso por ir al gimnasio o por entrenar físicamente. Cuando empecemos a subirnos a alguno de esos picos, sí, pero recordemos que el concepto de especialización temprana es, antes de los 13 años, participar de un solo deporte y tener como objetivo solamente mejorar el rendimiento. Me parece la primera premisa, no caer en esto. Y en relación a lo que decía, en los años de inversión se puede empezar a introducir la preparación física. Tenemos que evitar el síndrome de sobreentrenamiento y burnout, que está muy relacionado con la especialización temprana y con el abandono deportivo a temprana edad. Tenemos que seguir haciendo hincapié en la parte social, en la parte lúdica del deporte en estos años. Recordemos que estos años, según el autor que lo postula, es hasta los 15 años aproximadamente. En los años de especialización seguro que tenemos que empezar, si nuestro objetivo es ser un jugador de golf, o ser el mejor jugador de golf que podamos ser. Ya vimos los beneficios, y en estos años sí me parece que vale la pena empezar a pensar en meternos en un programa de entrenamiento, comprometernos con la tarea y con el objetivo, ¿no? El deseo también del jugador o jugadora me parece que es importante. Esto nos va a permitir que se comprometa, como decía, y que podamos hacer un trabajo a largo plazo. Otra de las cosas que sucede con la preparación física es que ningún resultado se ve a corto plazo. Ninguno. Estoy pensando a ver si yo como preparador físico puedo intentar lograr algo a corto plazo y la verdad que estaría mintiendo. Entonces, el deseo y las ganas de esa persona por mejorar tiene que ser el principal motor. Y después, también en relación con esto, alcanzar la madurez necesaria para involucrarse, para comprender si vamos a ir a un lugar que se maneje en kilos, que se maneje en pesos, para comprender cómo movernos con seguridad, para evitar cualquier accidente, lesión o situación indeseada. Y otra vez la palabra compromiso y tener claros los objetivos desde el punto de vista físico o desde el punto de vista deportivo, mejor dicho. Me parece que estos son los puntos que a mi criterio son más importantes. Puede haber más seguramente, pero estos son los que no puedo dejar de mencionar. Así que, bueno, con esto cierro. Espero haber sido claro, haber traído también algunas dudas o algunas preguntas. Y bueno, ahí también les dejo mi mail por si quieren hacer un comentario, alguna pregunta en algún momento, abierto a lo que pueda ayudar, con lo que pueda ayudar. Bueno, los que tengan preguntas o dudas, abran el micrófono directamente y lo hacen. Carmina, creo que por ahí tenías algo. Sí.
Un par de cuestiones me quedan. Para, dame 2 minutos. Baltasar, ¿podés bajar ese volumen, por favor? Perdón. Un par de cosas me quedaron en duda o desde el principio de la charla. Una es, vos dijiste de las especializaciones a temprana edad, y hoy me parece que en general en todas las actividades físicas se está buscando deportistas de élite a muy temprana edad, contrario a lo que a lo mejor es la idea que tenemos como papá de dejarlo, que el juego sea en principio, como vos explicabas, lúdico, y después entrar en la parte de recreativa y ir de a poquito entrando en la parte de competencia, pero hoy en día muchas de las actividades deportivas se están volviendo elitistas a demasiada temprana edad, me parece, y el golf me parece que no está exento tampoco de esta postura. Eso Bien. por un lado. Sí, Por otro tengo lado, opiniones con respecto a, o dos cuestiones que me parece que también voy a apoyar en lo que decís. Eh, Antes quizá pasábamos más tiempo en el club, o pasábamos más tiempo haciendo juegos, o teniendo juegos que eran espontáneos. Nos juntábamos 5, poníamos 2 mochilas y jugábamos al fútbol. Íbamos con un par de piedras y le tirábamos a embocar el tacho de basura desde 15, 20 metros, y teníamos un espacio y unas posibilidades quizá mayores, no sé si es la tecnología, si cualquier factor que haga que nosotros, yo digo, tengo 33 años hoy, y cuando veo a los chicos, yo porque doy clase en un colegio y los veo, y me parece que nosotros éramos un poquito más activos. Y otra cosa que es importante, que una de las formas de evitar la especialización temprana por parte de los deportes es incorporar actividades que no tengan tanto que ver con el deporte. Es decir, que tengan un espacio donde vayan a lanzar, vayan a saltar, vayan a correr, vayan a hacer un juego que no tenga que ver con el deporte en el que estén practicando. Que dejen el palo y dejen la pelota de golf por 20 minutos, media hora, y jueguen a embocar una pelota con el pie, o jueguen a pegarle a la bandera con la mano, tiran danzando con la mano, jueguen a saltar. Hay mil variables, y me parece que esas son las respuestas para evitar esto. Y el colegio, además, el colegio y la educación física nos tiene que hacer pasar por un montón de experiencias de movimiento que muchas veces están en crisis. Hay muchos colegios, bueno, hoy ni hablar, pero hay muchos colegios que tienen una sola vez clase de educación física si no llueve. Entonces, sí, yo creo que hay cosas para mejorar. No quiero decir una crisis, hay cosas para mejorar. es para continuar, pero es lo que te decía yo que te hacía el comentario anterior cuando arrancaste, es como que la educación física en los colegios como que no viene acompañando todo el proceso. Yo me acuerdo cuando tenía educación física que a lo mejor teníamos carreras, salto, un sinfín de cosas. Hoy tenés chicos que no saben saltar, no saben trepar un árbol, muchos no saben correr, algunos no saben ni siquiera caminar como corresponde o hacer marcha, y eso está influyendo a lo largo en un montón de cuestiones deportivas, porque después ya cuando quedan dentro de una actividad deportiva, si no podés plantear una preparación física medianamente acorde, por ahí quedan expuestos desde ese lado y no desde el lado del deporte en sí netamente como actividad, me parece. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y todo esto que nosotros que estamos mencionando de experiencia va a ser trasladable directamente al deporte. Eh, Ojo, la especialización temprana ha tenido buenos resultados, no todos fallan. Pero el 88, el otro día leía o exponía en una charla, no me acuerdo si fue Londres 2012 o Río 2016,
el 88% de los deportistas alemanes no se especializaron en su deporte hasta los 15 años. Y con el Reino Unido pasaba algo parecido, creo que era un poquito más vieja el dato, pero era 90% de los deportistas olímpicos del Reino Unido que no se habían especializado hasta los 15 años, 14 años, no me acuerdo exactamente el dato, pero era algo así. Entonces, si de 500, no sé cuántas personas van en Juego Olímpico para Alemania y para el Reino Unido, pero vamos a decir 400, el 90% no se especializaron hasta los 15 años en el deporte que fueron olímpicos, que son olímpicos, que es lo máximo. Bueno, hay un dato importante ahí. Bueno. Y otra, perdón, que estoy así como, me copé. Está bien. Y otra de las cosas, hablaste en algún momento de la charla de que algunas, ¿cómo se llama? De que algunas disciplinas o algunas actividades podían generar algún tipo de, si no entendí mal, algún tipo de acortamiento o alguna mención a eso hiciste. Pero, por ejemplo, ¿qué actividad con respecto a qué actividad? ¿Se entiende? Acortamientos, sí, creo que sí. No sé si en el sentido de acortamiento muscular o pérdida del movimiento, pérdida de la capacidad de moverse, de la flexibilidad. Eso se puede dar naturalmente con el crecimiento en la edad en el pico de crecimiento. Es decir, a los 13 años más o menos, más o menos en los varones y en las mujeres un poquito antes. Es una cuestión hormonal, el hueso crece con mayor velocidad que otros tejidos, y el músculo y el tejido periarticular, ligamentos cápsula, queda un poquito atrás de eso y queda o se va rigidizando el movimiento. Por eso, cuanto antes o cuanto mejor lleguemos de flexibilidad a esa edad, la crisis va a ser menor. Eso no implica que cuando pase el momento de mayor crecimiento no se pueda mejorar la flexibilidad. Y vimos que la flexibilidad se puede mejorar haciendo fuerza. Sí, eso lo creo que te referías a eso, ¿no, Carmina? No, eso lo había entendido, la otra parte, cuando vos dijiste que por ahí quedaba... si se quedan petizos o no se quedan petizos. ¿Eso? En el caso mío se me quedó petizo, pero... Sí, yo también me quedé petizo. Pero ahí tenemos una línea que me parece... La línea de arriba... ¿cómo se llama? No, cuando vos dijiste por ahí con alguna otra actividad o con algún otro deporte que produzca a lo mejor algún tipo de... No, en realidad yo lo que quise hacer en realidad es dar el mensaje de si alguien hace fuerza no se va a quedar petizo. Todo lo contrario, en realidad. No todo lo contrario, no pasa nada. Va a ser un hueso más fuerte, sí, seguro. Eso ya lo sabemos. Si se va a quedar petizo alguien por hacer fuerza o por hacer alguna actividad, no. No. Simplemente el crecimiento, la altura viene dado por una cuestión genética de mamá, papá, abuelo. Si son altos, lo más probable es que el hijo sea alto. Si te tocan padres petizos como a mí, va a quedar petizo como yo. ¿Hiciste actividad física vos? Yo sí. Bueno. ¿Te sirvió? Sí, por supuesto. Yo creo que sí. Listo. Una pregunta, ya, ¿a partir de qué año de edad se podría decir, bueno, pueden los chicos empezar a hacer actividad de fuerza, por ejemplo? No decir, bueno, lo voy a hacer y llevar al gimnasio, pero actividad de fuerza, porque por ahí uno tiene la duda siempre de decir, bueno, mira, no, son muy chicos todavía para empezar a hacer alguna actividad y eso.
sea, ¿es beneficioso Mm. empezar más temprano o hay que esperar una etapa determinada? No, como esperar, no. Se puede hacer desde siempre y desde siempre lo hacen los chicos. A mí me gusta el ejemplo de saltar de una escalera o saltar de un banco. Esa es una manifestación de fuerza grande, no es una manifestación de fuerza chiquita. Saltar de un banco 10 veces implica cargar 5 veces, hasta 7 en realidad hice un estudio, hasta 7 veces el peso corporal en tu caída. Entonces los chicos están haciendo, desde que nacen, están haciendo fuerza. Y empezar en un programa de fuerza, me parece que primero no tiene que sacarle lugar al juego. Si son menores de 13, 14, no le tienen que sacar lugar al juego o a otras actividades deportivas. Que tengan la madurez suficiente para comprender normas de seguridad y para saber lo que están haciendo. Pero si vos me preguntás una edad, yo no tengo una edad. Tiene que cumplir esos requisitos que para mí son fundamentales. Te iba a responder algo con respecto a la edad. Hay estudios que muestran que la fuerza se mejora a todas las edades. Antes del pico hormonal y más aún durante y después del pico hormonal. Pero entrenamiento de fuerza hay en todas las edades. Siempre y cuando no nos vayamos a la especialización temprana y no sobreentrenemos, no sobreexijamos, sobre todo lo social, lo psicológico, lo mental, y darle lugar a lo lúdico, me parece que es lo principal a la hora de meterme o no en un plan de fuerza, en un programa. Si le vamos a sacar lugar a todo eso, yo te diría que no. Ahora, si todo eso lo puedes respetar, va a ser beneficioso. Va a tener huesos más fuertes, va a ser probablemente más flexible, va a ser obviamente más fuerte, va a tener adaptaciones del músculo y del sistema nervioso a la fuerza. No veo nada perjudicial biológicamente con el entrenamiento de fuerza. Otro aspecto también que quería consultarte era porque ahí ya mis hijos están participando en la escuelita de Jockey Club de Rafaela, y en una charla, no sé si el profe con la asociación le recomendaban la participación de un preparador físico también dentro de la escuelita. Entonces te quería consultar acerca de eso, o sea, del beneficio del preparador dentro de las clases de golf, y qué ejercicios por ahí son los adecuados para él, relacionados más en el deporte del golf. Bien, con respecto a la función del profesor de educación física, es para mí, desde mi punto de vista, fundamental para hacerlo pasar por todas las experiencias motoras que después van a trasladar al swing de golf o al deporte que los chicos quieran elegir cuando crezcan, si se quieren especializar en uno o no. Va a ser el que genere el ambiente para que participen en distintas actividades, o que hagan distintas actividades. Esto es, saltar, las cosas básicas que hace un chico: correr, saltar, lanzar, girar, rolar, mejorar su coordinación con el objeto, con los objetos. Todas estas experiencias motoras van a hacer que esta montaña sea mucho más amplia y vaya creciendo amplia para que después tenga muchas más capacidades ya adquiridas. Con respecto a los ejercicios, de ejercicio diría que es lo más anecdótico, porque mientras pase por todas estas actividades y lo haga de una manera divertida, y que el chico quiera volver a hacerla y fomente la actividad física y fomente los hábitos saludables, los va a hacer que permanezcan en el deporte, en cualquier deporte, en la actividad física en realidad, mucho más tiempo, y eso es la salud del deporte. Después veremos cuán alto quiere llegar en ese pico de la montaña. No sé si respondí a la pregunta, por ahí me fui un poquito por las ramas. Sí, está bien. Yo por ahí te consultaba, porque del más que todo apuntado al preparador físico dentro
de la escuela de golf. O sea, es decir, o sea, la importancia de eso, de que el preparador físico también forme parte del equipo de la escuelita de fútbol. Totalmente importante. Va a ser depende de la edad también. Por ahí si tiene chicos de 15 años, y bueno, ya se va a poner un poquito más específico y va a buscar el rendimiento deportivo más que la formación motora o el desarrollo motor. Digamos, no le va a enseñar a lanzar y a saltar. Lo va a entrenar. Chicos más chicos, le va a enseñar a saltar, le va a enseñar los va a intentar ser hábiles. Y eso se va a trasladar directamente al deporte. Por lo tanto, para mí es fundamental. Porque el profesor de golf no tiene las herramientas, o no estudió para hacer eso. Entonces la interacción entre el deporte y la preparación general es lo que va a dar el resultado una vez que se desarrolle el deportista. Ahí me meto un segundo con este tema. Incluso desde la Asociación Argentina, ya desde el año pasado lanzaron un manual sobre escuelas de menores, y la verdad es que la figura del preparador físico es casi tan importante como el profe de golf. Incluso, o sea, desde la federación tratamos de alentar de que en las escuelas estén presentes los profes de educación física. Por ahí a veces es difícil por una cuestión de presupuesto de los clubes, por una cuestión de que tampoco hay muchos preparadores físicos como Carlitos que realmente sepan de golf o que busquen desarrollarse en el golf. Pero creo que ahí, si ustedes como padres, obviamente de buen modo, pueden tratar de incentivar que haya preparadores físicos presentes en las escuelas, está muy bueno. O sea, realmente incluso también están preparados de una manera y desde una educación más pedagógica que los profes de golf, por ahí no tanto. Así que 100% fundamental. Por ahí Carlito, que es profe de educación física, no se los va a decir así directamente, pero sí, 100% importante. No, sí, 100% importante, sí, por supuesto. Y otra cosa que tiene el profesor de educación física de facilidad el manejo del grupo. Todas las actividades grupales, no quiero decir que salen naturalmente, pero estamos capacitados para eso, estudiamos para eso y nos formamos para eso. Como siempre en toda la actividad habrá alguno más hábil y otro menos hábil, ¿no? Por supuesto. Pero yo creo que es importante la dinámica grupal, sobre todo en las escuelitas formativas. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda más allá de la charla en sí, no hay problema. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, vamos cerrando. Les agradecemos a todos por haber participado. Gracias, Carlitos, por la charla, muy buena. Y bueno, obviamente todo el staff de la federación, como siempre, a disposición de lo que necesiten, y sobre todo en este caso, Carlos, si quedó alguna duda por ahí dando vueltas más particular, o también está a disposición para armar alguna rutina a los chicos, lo que sea necesario, cuenten con eso. Y bueno, ya para el mes que viene estamos programando una nueva charla con Juan Gil, que es el head coach de la Asociación Argentina, también dirigida más que nada a los padres, así que ya les va a llegar la invitación. Y bueno, no más que agradecerles por participar. Carlitos, no sé si querés sumar algo. Bueno, no, agradecerles por sumarse. Como decía Maggie, 100% abierto a cualquier consulta, a cualquier comentario, a cualquier intercambio. Voy a compartir de vuelta, así ven mi mail por cualquier cosa. Así que, bueno, estamos en contacto y muchas gracias por sumarse. Gracias, Maggie, y será hasta la próxima. Muy bien, gracias a todos. Chau, chau. Gracias, Chau. hasta luego.